Bueno, pues buenos días a todos. Antes que nada, yo le quiero agradecer a Ileana que con tan poco tiempo haya aceptado dar el coloquio. O sea, estaba programado otro que no se dio por razones fuera de mi alcance y yo le pedí a Ileana que nos hiciera favor de dar el coloquio para pues conocerla y darle formalmente la bienvenida a formar parte de esta licenciatura en ciencia de datos, que también aceptó participar en ella y estoy yo muy contenta por ello. Entonces, bueno, se las voy a presentar. Iliana, ¿cómo dices tu apellido? ¿Lo dices en español o Sí, lo decimos sí? en español. Iliana Grave es doctora en ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México, especializada en teoría de control con un enfoque particular en la sincronización de sistemas no lineales internos. Realizó una estancia postdoctoral en el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, en la que participó en el desarrollo de índices de vulnerabilidad para la costa de Yucatán y la Ciudad de México, bajo el enfoque de sistemas socioecológicos acoplados. Además, ha colaborado como investigador asociado en el desarrollo de la etapa de pronóstico del ordenamiento ecológico de Yucatán, aplicando técnicas de toma de decisiones bajo incertidumbre profunda, que es más o menos de lo que nos vaya a hablar hoy, supongo, porque su título es Aplicaciones prácticas de la ciencia de datos en tomas de decisiones. Pues muchas gracias y bienvenida nuevamente. Bueno, muchas gracias. Déjame compartirles pantalla. Listo. Ahí está todo bien, ¿verdad? Se ve bien, sí. Muy bien. Bueno, vamos entonces a entrar en materia. Pues asumiendo que no estamos relacionados con los sistemas socioecológicos, voy a empezar pues definiendo qué es un sistema socioecológico. Un sistema socioecológico es un sistema complejo, integrado, que incluye subsistemas sociales, humanos y ecológicos en una relación retroalimentada. Esa es la definición que nos dan en la literatura desde el punto de vista de la ecología. Entonces, ¿qué vamos a encontrar por lo general en estos sistemas? Vamos a encontrar que tenemos acciones o intervenciones de los actores, que tenemos un ecosistema en el cual estamos trabajando. Estos ecosistemas nos aportan ciertos servicios ecosistémicos y a su vez esto afecta a los sistemas humanos. Aquí yo les puse un ejemplo simple, que es, por ejemplo, la pesca, ¿no? Entonces los pescadores hacen la acción de pescar, esto tiene un efecto sobre el ecosistema marino, que a su vez nos provee de servicios ecosistémicos como son alimento y materias primas, o sea, los pescados tan ricos que nos comemos. Y a su vez, estos servicios ecosistémicos sirven para alimentar a los pescadores. Entonces estamos ahí en un sistema retroalimentado que se debe de considerar como tal. Tradicionalmente la ecología decía, por un lado están los sistemas sociales, por otro lado están los sistemas ecológicos. Ahora sabemos que todos estamos interconectados de muchas formas, ¿no? Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, hay muchos en los que como científicos de datos podemos colaborar. Está el fin de la pobreza, está la reducción de las desigualdades, están los de salud y bienestar, las acciones por el cambio climático, se busca también tener ciudades y comunidades sostenibles, etcétera. Entonces, todos estos se pueden medir de alguna u otra forma, se puede ver qué tanto estamos yendo hacia ellos. Y el análisis de sistemas socioecológicos justo nos ayuda a esto, a crear mejores estrategias y políticas públicas que nos permitan preservar los recursos y adaptarnos a los cambios que se presentan. Sin embargo, como ya mencioné, pues sí, esto es un sistema complejo, es difícil tomar una decisión porque realmente no sabemos hacia dónde va el futuro y como bien sabemos, tampoco podemos predecir exactamente hacia dónde vamos a ir y qué estrategias se deben de tomar. Entonces, si ustedes buscan en la literatura van a encontrar muchas definiciones de vulnerabilidad. Esta es una de ellas y se define como la capacidad de anticipar, sobrellevar, resistir y recuperarse de una amenaza.
La podemos dividir en tres grandes rasgos. Tenemos la exposición, la susceptibilidad y la capacidad adaptativa. Dentro de la exposición vamos a encontrar esa propensión a sufrir daños por una amenaza. La susceptibilidad son las características propias de cada lugar de estudio que determinan el grado de afectación ante una amenaza, y la capacidad adaptativa es cómo podemos recuperarnos de esta amenaza. Les voy a poner un ejemplo simple. Ahorita estamos, bueno, o estuvimos esta semana pasada con una contingencia terrible, muy mala calidad del aire. Entonces todos estuvimos expuestos a esa calidad del aire mala. Sin embargo, habemos personas que somos más sensibles o susceptibles y otras que son menos susceptibles. En mi caso, todavía tengo un poquito de alergia. Yo soy más susceptible a la contaminación. Y muchos de ustedes simplemente, quizá tal vez tuvieron un poquito de tos o ni siquiera se enteraron que el aire no estaba bien, ¿no? Ahora, ¿dónde entra la capacidad adaptativa? Quizá yo voy a tener suficientes recursos como para ir al médico y que me den un antihistamínico. Quizá van a haber personas que no van a tener las mismas condiciones que yo y que van a tener que esperar a que se les pase y que su cuerpo solito haga lo que tenga que hacer para que salgan de ese estado. Entonces, en resumidas cuentas, podemos tener estas tres cosas que nos representan características diferentes de nuestra área de estudio o de nuestros puntos de observación o de interés. Así como lo definí ahorita para seres humanos, pues puede ser para hogares o puede ser para HEPs, puede ser para polígonos, lo que sea. Entonces, ¿qué es un índice? Un índice es una expresión numérica que relaciona dos o más variables, las cuales corresponden a indicadores. Estos indicadores nos van a ayudar a medir cómo está la situación en determinado lugar. Nos ayudan a integrar conjuntos de conceptos complejos representados por diferentes tipos de datos, porque como vamos a ver más adelante, queremos representar varias cosas en un solo indicador, para que todas estas nos ayuden a medir esa vulnerabilidad. Y entonces sintetizamos toda esta información para poder obtener nuestros indicadores. El índice de vulnerabilidad entonces nos ayuda a tomar decisiones, ayuda a que los tomadores de decisiones tengan un soporte técnico y científico para tomar decisiones. Esto se puede ver reflejado en instrumentos de política pública, como el ordenamiento territorial, o puede ayudar también a hacer cambios e interrupciones en otras políticas que ya estaban definidas con anterioridad. Y a veces para nosotros, dependiendo de dónde vengamos, puede ser que sea algo totalmente desconocido, el ordenamiento territorial, porque pues realmente no tenemos eh, idea de cómo funciona. Pero bueno, yo les voy a contar un poquito de cómo se hace y de cómo podemos ayudar a hacer un mejor ordenamiento territorial. El primer trabajo que les voy a mostrar es una colaboración con la doctora Halley de la Universidad de Arizona y el doctor Nelson, Donald Nelson, también de la Universidad de Georgia. Eh, Ellos lo que querían era hacer un índice de vulnerabilidad social para una provincia de Brasil que se llama Ceará, y querían ver cómo eran las capacidades adaptativas de los hogares de esta localidad, sobre todo qué influencia tenía el rol de los programas de apoyo ante la pobreza, para ver si realmente estos apoyos mejoran o no mejoran las capacidades adaptativas de los hogares. Entonces, traduciendo esto de otra forma, la idea del trabajo era ver qué indicadores tuvieron mayor influencia en el ranking de los hogares y en cuáles su influencia varió entre 1998 y 2012. Esas son las encuestas que ellos tenían. En una tenían 484 y en la otra tenían 477 hogares. Entonces, ¿cómo pueden existir diferentes técnicas para hacer los índices? Sin embargo, una de las que más usan en el área de planeación colaborativa en la que yo estaba trabajando en LANSIS son los índices que se generan con modelos multicriterio. Estos modelos multicriterio tienen
están hechos jerárquicamente, es decir, vamos como de arriba hacia abajo. Se define un objetivo, como en este caso, la capacidad adaptativa. Lo que queremos ver es cuáles son los factores que representan mejor la capacidad adaptativa de los hogares en esta región de Brasil. Y estos capitales son los que representan estas capacidades. Hay toda una teoría de capitales, hay artículos que pueden leer al respecto, pero bueno, no nos vamos a desviar respecto a esa teoría porque ahorita lo que nos interesa es desde el punto de vista de datos qué podemos hacer. Entonces, vemos que tenemos los capitales financieros, humanos, sociales, materiales, naturales y participación en programas como Hora de Plantar y este del seguro de siembra. Entonces, cada uno de estos tiene un peso y si ven, la suma de los pesos es 1 para cada uno de los niveles. Los pesos se obtienen de talleres con los expertos. O sea, existen expertos en los sistemas. Es un poco difícil para alguien que está acostumbrado como yo a ver solo modelos matemáticos, entender esta parte, pero realmente quien conoce la dinámica del sistema que estás analizando, pues las personas que las han estudiado por mucho tiempo. Entonces ellos son los que determinan en reuniones y talleres participativos los pesos que debe de llevar cada uno de estos capitales. Y aquí pues determinaron que uno de los más importantes era el financiero. Y dentro del capital financiero existen una serie de indicadores que también tienen sus pesos respectivos. Entonces se hacen comparaciones en pares sobre la importancia de cada uno de estos. Entonces se pregunta, por ejemplo, ¿qué es más importante, el financiero o el humano? ¿El financiero o el social? ¿El financiero o el material? ¿Por qué se hace así? Porque hay toda una teoría detrás que dice que los humanos somos mejores tomando decisiones en pares. No es más fácil si te ponen a decidir entre dos cosas, así te ponen a decidir entre tres. Entonces, a través de ahí, de un pequeño análisis, se puede obtener, a partir de las comparaciones pareadas, un ranking de criterios e indicadores que son los más relevantes para obtener un índice. Bueno, entonces pasamos a la siguiente. ¿Qué pasó entonces con estas dos encuestas? En 1998 no se midieron 5 indicadores y en 2012 solo se midieron los demás, pero no se midió hora de plantar. Quiere decir que tenemos dos fuentes, dos bancos de datos parecidos, pero no iguales. Tenemos un modelo multicriterio que tiene pesos definidos para todos los criterios, entonces para poder trabajar con ellos y sacar los índices, pues fue necesario reescalar estos pesos para obtener los pesos de los criterios asociados a cada una de las encuestas, ¿no? Entonces, se hicieron cero los que no estaban en 1998, se volvieron a reescalar los pesos. Estas reescalaciones, aquí casi todo es lineal. eh, y después lo mismo para el 2012, se quitó la de plantar y se volvieron a reescalar los pesos, a grosso modo. Para cada hogar, entonces, estamos hablando de 400 y tantos índices de vulnerabilidad. Se hizo la combinación lineal ponderada del peso del indicador con el valor normalizado. Entonces se tomaron en cuenta todos los indicadores, se hizo esa combinación lineal y se obtuvo la vulnerabilidad, es decir, la capacidad adaptativa de cada hogar, dados estos datos, ¿no? Ahora, una cosa importante aquí es que como estamos hablando de valores que vienen de diferentes fuentes, o sea, unos están entre 0 y 1, otros eh, depende pues de cada criterio, ¿no? Obviamente es necesario normalizar. ¿Cómo normalizan los tomadores de decisiones usando esta metodología? Lo que hacen es transformar esta escala natural, que es la escala en la que está medida usualmente el criterio que estamos analizando, y lo transforman a una escala de valor.
a una escala entre 0 y 1. Entonces definen que 1, por ejemplo, es el estado deseable y 0 es el estado indeseable. Y dicen qué va a significar dentro de ese intervalo el valor. Y esto lo transforman mediante funciones. A veces pueden ser, hay varias funciones de valor. Tampoco voy a entrar en detalle en eso, lo único que quiero es como tener en la mente de que obviamente todo necesita estar normalizado, pero como estamos hablando de decisiones, tenemos que traducir esta parte de la escala natural a lo que se desea que pase. Más o menos cómo estaban estos datos, pues hay unos que eh, tenían muchos ceros, hay otros que no tenían muchos ceros, podemos ver la mediana. Volvemos a lo mismo, están normalizados, todos están entre 0 y 1. Entonces, esta nada más se las pongo para que tengan una idea general de que, por ejemplo, crédito tenía el 71% en cero en el 98 y pues después ya aumentó el crédito y tenemos el 58% en cero en el 2012. Y así, cada uno de estos obviamente cambió, quizá algunos muy poquitos, como la tendencia de la Tierra cambió muy poquito, pero hay otros que sí cambiaron significativamente. Entonces, eh, ¿cómo quedaron estos índices? A esto le estamos llamando los scores normalizados del índice. Para 1998 vemos que estamos más hacia el cero. Quiere decir que el índice de capacidad adaptativa en promedio fue menor que para el 2012. En el 2012 ya tenemos 0.25 para arriba y bueno, por ahí uno que otro outlier. ¿Qué quiere decir esto? Que para algunos casos logramos mejorar el índice de capacidad adaptativa y algo tuvo que haber pasado para que eso sucediera, ¿no? ¿Qué buscamos con este artículo? Buscamos ver qué indicadores fueron los que tuvieron más influencia en este índice. Entonces queremos ver qué pasa si yo quito, por ejemplo, un indicador, qué va a pasar con esto. Hicimos dos pruebas, una que es la eliminación de un indicador y la otra que es el valor umbral. Solo les voy a hablar de la eliminación de un indicador para no hacerlo tan pesado y para que se den una idea del efecto que puede tener en el ranking de los hogares eliminar un indicador. Es algo muy simple, nada más hacemos el peso del indicador que vamos a eliminar, lo hacemos 0, volvemos a reescalar linealmente, volvemos a generar el índice de vulnerabilidad y después calculamos el cambio en porcentaje de la mediana de la vulnerabilidad por la eliminación del indicador. Entonces estamos viendo el cambio en la mediana de todos nuestros datos cuando teníamos ese indicador y cuando le quitamos ese indicador. Así para todos los indicadores. ¿Y qué resultados tenemos? Tenemos que, bueno, eso ya lo habíamos visto un poquito en nuestros datos, que el crédito es uno de los criterios más sensibles. En el 23% de las encuestas, o en el 23%, de A3 de exportación. Por ahí alguien tiene perdido, gracias Mauricio. En el 23% de los casos de nuestros índices, el crédito fue uno de los criterios más sensibles. Entonces, el crédito podemos decir que es crucial en este caso para la vulnerabilidad del sistema y así nos podemos ir uno a uno. Ahora, hay un aspecto importante y me voy a regresar tantito antes de pasar a otro tema. Si únicamente nos fijamos en el peso de los indicadores, podemos decir, pues el ingreso per cápita pesa 0.48, ¿no? Dentro del financiero. Todavía es más importante que el crédito. Me voy a centrar nada más en este. Y al final resulta que aunque el peso del ingreso per cápita es mayor y realmente aquí se ve que el ingreso per cápita tuvo también influencia dentro del índice, el que está teniendo mayor influencia es el crédito. Entonces,
Se trata de hacer visible el hecho que, bueno, aparentemente es obvio, pero muchas veces no lo toman en cuenta, que el cambio en el tiempo, para empezar, entre el 98 y el 2012, metió cambio en la dinámica del sistema y que tenemos diferentes indicadores que tienen mayor importancia en esos índices. En el 98 fue más importante la tenencia de la tierra y en el 2012 el crédito. Hasta ahí voy a dejar esta parte. Hay muchos otros análisis de sensibilidad que se pueden hacer como este para ver el efecto de los indicadores, pero me gustaría darles a conocer un poquito más de las cosas que hicimos en el ordenamiento ecológico, que yo creo que eso les puede ayudar a tener como otra perspectiva y ver hacia dónde podrían dirigirse en el futuro y otras cosas en las que también pueden aportar, ¿no? El proyecto era un proyecto FOMIX. Se trataba de desarrollar el sistema de conocimiento para la gestión del ordenamiento ecológico del territorio de Yucatán. Existen diferentes ordenamientos, a veces es todo el territorio, o sea, todo el estado, a veces puede ser solo la zona costera, a veces puede ser el municipio, etcétera. Este fue un trabajo en equipo, voy a mencionarlos a todos porque fue un trabajo épico. Tenemos a Daniela, a la doctora Daniela, al doctor Luis, a la maestra Ofelia, a la doctora Paola, al que ahora ya debe ser maestro Víctor Hernández, nuestro experto en SIG, y a Tatiana Merino y a mí. Básicamente estas éramos las personas que realizamos el proyecto dentro del laboratorio. ¿Qué es un ordenamiento ecológico? El ordenamiento ecológico lo que busca es hacer la gestión integral del territorio y sus recursos. Entonces, para nosotros que no somos tan políticos, es así como que instrumento de política ambiental cuyo objetivo es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales a partir de los análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos. Bueno, todo eso está en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente y se trata de hacer y regular lo que sucede en las localidades. Por ejemplo, el uso del suelo y las actividades productivas. Súper importante, que es una herramienta para la convergencia entre el Estado y sociedad. Entonces, al decir que es una herramienta de convergencia entre el Estado y sociedad, quiere decir que tenemos actores políticos y actores sociales. Vamos a tener a las personas que son 100% conservadoras, que quieren que se preserve la naturaleza totalmente. Vamos a tener a los que quieren que sus puerquitos crezcan bien y crezcan sanos y hacer más grande su granja. Vamos a tener a los tomadores de decisiones que están dentro del gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, tenemos a diferentes actores y cada uno de ellos tiene diferentes intereses y diferentes cosas que son importantes para ellos. Es un estudio técnico que consta de varias etapas. En la primera etapa se caracteriza el área de estudio y se empiezan a definir cuáles son las políticas y los programas que son de interés, además de los atributos o, en este caso, los indicadores que se van a utilizar para desarrollar todos los índices y las cosas que se necesitan. En este caso, se hace un mapa de aptitud territorial donde se observa la aptitud del territorio para determinadas actividades. Este mapa de aptitud se puede obtener de la misma forma, o sea, con el mismo procedimiento que hicimos los índices de vulnerabilidad. Y si nos da tiempo, les voy a mostrar al final una parte del informe donde vienen estos mapas de aptitud. También se hace un análisis de conflictos, se seleccionan, bueno, y se definen las áreas que tienen que ser de preservación, de protección, restauración y aprovechamiento sustentable.
Una vez que se realizó el diagnóstico, todo esto se pasa a la parte de pronóstico y prospectiva, donde se desarrollan escenarios, un tendencial, un contextual y un estratégico. Cada uno de estos escenarios tiene diferentes definiciones y después se entrega todo el informe, se pasa a la propuesta. Ese es el modelo de ordenamiento ecológico que se baja, por ejemplo, a forma de UGAs, que son otras unidades geográficas. Y ya, o sea, esa pasa a la parte de decisión, donde otra vez, si ven, en todos lados está participación sectorial, participación sectorial, participación sectorial y validación sectorial. Esto quiere decir que estamos trabajando a la par con los actores. Todo el tiempo estamos teniendo talleres participativos y los modelos tienen que estar eh, basados en el conocimiento de los expertos. Porque hay muchas cosas que idealmente nosotros quisiéramos medir con una ecuación diferencial o con un modelo matemático bien bonito que pudiéramos sacar únicamente de los datos. Pero en este tipo de sistemas y de procesos necesitamos de la participación sectorial y necesitamos que ellos estén validando todo el tiempo lo que está pasando. Entonces, les voy a mostrar un poquito de la etapa de diagnóstico, donde hicimos un análisis de redes para analizar cuáles eran este, los conflictos más fuertes y los sectores que tenían mayor influencia. Entonces, hay 16 sectores en general. Esta matriz de conflictos está horrible, una disculpa, pero al generar el informe vi que salió así y apenas la estoy viendo, pero bueno, todo pasa. Tenemos, insisto, 16 sectores. Tenemos sectores de acuacultura, de agricultura, apicultura, conservación, energía forestal, milpa maya, minería, los pecuarios, bovinos, que están divididos en bovino, porcino y avícola, pesca, turismo, naturaleza, turismo de sol y playa y urbano. Esta matriz de conflictos la obtuvieron a través de talleres con los actores, la doctora Pedrosa y la maestra Ofelia, y además se ponderó la intensidad del conflicto, porque no es lo mismo el conflicto de pecuario, porcino y avícola, por ejemplo, 12, con conservación, que es muy alto, o sea, ahí hay un tema ya de mucho tiempo y de muchos años, al conflicto que tiene acuacultura con conservación también, porque conservación es el más conflictivo, ¿no? Insisto, conservación quiere conservar y los demás también quieren crecer. Entonces tenemos una matriz ponderada y se trataba de ver e identificar, por ejemplo, qué sectores son los que más afectan, que son más afectados por otros. Y bueno, conservación es el que es más afectado por otros. También está apicultura, milpa maya y obviamente urbano. Ustedes ya han hecho, supongo, muchos de ustedes análisis de matrices. Lo único que tiene, digamos, esta de especial es que está ponderada. Entonces usamos el método del grado ponderado de Barrat para sacar el grado de entrada ponderado y el grado de salida ponderado de la matriz. Entonces, esta red tiene que es los sectores que son más afectados. Esta fue la conclusión: conservación, apicultura, milpa maya y urbano. Si seguimos y ahora nos vamos al grado de salida ponderado, es decir, qué sectores afectan más a otros, mismo método, vamos a ver que agricultura afecta más, energía también afecta, pecuario bovino, pecuario porcino, turismo de sol y playa y urbano. Después de esto, ¿qué hicimos? Vimos también el grado de conectividad de la red, vimos quién estaba más conectado, obviamente son urbano, conservación y forestal. También todo esto está entre 0 y 1. Y después, como estamos hablando de sectores, estamos hablando de una red desde el punto de vista social. La idea era ver cuáles eran los sectores centrales y cuáles eran los que tenían mayor poder.
Esta es una medida de centralidad de Bonasic, la desarrolló en 1987. Hay muchas otras formas de hacerlo, pero esta fue la que se utilizó en este contexto. Se hizo tanto considerando el grado de centralidad de entrada como el de salida. Y al final se definieron 4 categorías, las que tenían centralidad y poder alto, centralidad baja y poder alto y así, ¿no? Entonces, con el grado de entrada, esto fue lo que se obtuvo. El que tiene mayor centralidad y poder, obviamente otra vez es conservación, pero además urbano tiene un poder alto y apicultura tiene una centralidad alta. Otra cosa importante aquí es que ustedes me van a escuchar hablar mucho en términos relativos y en términos de categorías. ¿Por qué? Porque esto estaba hecho para comunicarlo hacia los actores. Entonces no les vamos a decir, si tiene una centralidad de 0.75. No les estoy diciendo absolutamente nada. Entonces es importante también ver cómo se van a hacer los informes y cómo se va a dar la información para no ponernos en modo tan matemático, pero que al mismo tiempo comunique algo. Y en términos del grado de salida, vemos que la centralidad alta está en agricultura y energía y el poder alto en urbano, porcino bovino y porcino avícola. ¿Va? ¿Qué queríamos ver? Nos encanta comparar, entonces queremos ver cuál es la diferencia entre si analizo las relaciones directas o las relaciones indirectas en términos del grado de entrada. En las relaciones directas vemos que conservación sigue siendo conservación, no importa cómo lo midas, no importa a quién le preguntes, conservación es crucial. La apicultura, si lo mides desde el punto de vista tradicional, está en el segundo lugar, sin embargo, si usas la de Bonasic, te bajó al cuarto lugar. Y así, lo que estamos viendo es que dependiendo, y ya sabemos, dependiendo de qué medida utilices, te está dando características diferentes, y entonces lo que queremos ver es qué sectores son los que son cruciales y que se deben de tomar en cuenta y tener más cuidado con ellos a la hora de realizar la siguiente etapa, que es la etapa del pronóstico. En cuanto al grado de salida, tenemos a la agricultura y la energía y también tenemos otra vez a los sectores pecuario bovino y pecuario porcino. Entonces esto nos ayudó a identificar de los 16 sectores que teníamos involucrados en los conflictos, cuáles son los cruciales, ¿no? Y entonces llegamos a qué es conservación, eso ya lo sabíamos, urbano, apicultura, milpa maya, agricultura, energía, pecuario bovino, pecuario porcino y avícola. En la siguiente etapa ustedes van a ver que milpa maya desaparece, pero es porque la agregamos dentro de agricultura. Normalmente, ya si nos ponemos muy quisquillosos, hay una distinción entre agricultura tecnificada y milpa maya, que es la agricultura que realizan pues las personas sin utilizar tanta tecnología, ¿no? Bueno, más o menos, esa es una partecita chiquita que les estoy mostrando, solo de la parte de conflictos de la etapa de diagnóstico. Y ahora vamos a la siguiente, que es la de pronóstico y perspectiva, que es la etapa de escenarios. Esto también está publicado en este artículo que salió en el 2024, que habla sobre la estimación del riesgo con un modelo cualitativo. Ojo. Entonces, Yucatán, el estado de Yucatán lo vamos a dividir de forma general en 7 secciones, 7 regiones. Cada una de estas regiones ya están identificadas y hay un motivo dependiendo de las características propias de estas regiones, fue cómo se definieron. Para no hacerlo largo, nosotros solo le vamos a llamar región 1, región 7, región 5, ¿va? Entonces, nuestras etapas son formular el problema. En la parte de la formulación del problema pasamos otra vez por los talleres participativos, la revisión de literatura, entrevistas a expertos.
En la parte de análisis, otra vez se tienen que hacer talleres para obtener los modelos y después tenemos la caracterización del riesgo en la que hacemos detección de escenarios y finalmente se obtienen algunos indicadores. Ok, entonces para todas estas, más o menos, son como 6 o 7 que se consideran como los más cruciales, como por ejemplo el taller participativo de urbano e industrial, ¿no? Entonces se juntaron a los expertos en urbanización y también algunos expertos de conservación y de otras áreas para poder definir qué factores influían sobre eh, la vulnerabilidad de la zona. Y aquí tenemos una relación causal, esta de urbanización, y cómo afecta la calidad del agua, la cantidad del agua y a los humedales costeros. Esto fue un tema que estuvo apareciendo mucho en todos los talleres. Entonces, todo esto nos va a ayudar a definir posteriormente el modelo para lograr identificar y ponderar de alguna forma la vulnerabilidad del acuífero y de los humedales costeros, ¿vale? Este es un ejemplo, esto fue lo que salió del taller urbano e industrial. Cada una de estas variables, obviamente, está definida con un nombre, tiene su definición y en qué unidades está medida, porque pues si no, no tendríamos metadatos y entonces no podríamos trabajar. Y tiene una interacción que representa los efectos de una variable causante sobre una variable afectada. Tiene una intensidad y a veces no se puede especificar esta intensidad. Y aquí también se tiene que justificar la evaluación de las intensidades de las interacciones. O sea, por ejemplo, estoy diciendo que las zonas urbanas e industriales afectan la cobertura forestal y que la intensidad de esto es de muy fuerte a fuerte. Y entonces aquí está por qué, ¿no? Porque en el corredor de Mérida, Progreso y Silán, donde se ha notificado y se han autorizado cambios de uso de suelo en terrenos con cobertura forestal, ya se está urbanizado hasta la playa Chuburnal. Ok, así para cada uno de los talleres participativos, para cada uno de los indicadores y las interacciones. Luego tuvimos el taller de turismo y sol y playa y otra vez volvió a aparecer la vulnerabilidad del acuífero, en este caso por los residuos sólidos y líquidos de los turistas. Y obviamente otra vez afecta la cobertura forestal y afecta a los humedales costeros. Entonces o sea, algo que hay que cuidar, la vulnerabilidad del acuífero, los humedales costeros, la cobertura forestal. ¿Qué se hizo? Se hizo una modelación exploratoria y selección de escenarios. Entonces, como ya vimos, se formuló el problema. Ahorita vamos a ver cómo se hizo la modelación exploratoria, de la cual obtuvimos muchos datos. Pasamos a la detección de escenarios y finalmente se selecciona el escenario que en este caso es el peor escenario del mundo, o sea, el peor caso que podría pasar. Vamos a tomar como ejemplo el caso de la urbanización y el efecto que tiene sobre los humedales costeros. Ah, bueno, y me salté el de agricultura, pero vamos a lo mismo. O sea, agricultura va a tener igual un efecto sobre cobertura forestal y les estoy marcando en verde otra vez humedales costeros, vulnerabilidad del acuífero, que es algo que estuvo saliendo constantemente. Ahora, es una modelación exploratoria cualitativa. ¿Qué quiere decir? Que se hacen conjeturas sobre la evolución del sistema. Entonces se definen un par de matrices y se hacen preguntas como ¿qué pasaría si? Se utiliza el conocimiento de expertos y una vez que se hizo todo esto, se obtienen múltiples escenarios futuros al combinarlos con la simulación de Monte Carlo. Entonces, por ejemplo, tengo mis forzantes, que serían las zonas urbanas, el ecoturismo y la agricultura. ¿Qué efecto tienen sobre humedales costeros, vulnerabilidad del acuífero, cobertura forestal? Eso es lo que quiero analizar. Pero primero tengo que definir mi modelo. Entonces, en este caso estoy definiendo mi modelo, estoy viendo cómo se va a comportar las zonas urbanas, el ecoturismo, la agricultura y los humedales costeros
a futuro. Ahora, ojo, estamos suponiendo, porque realmente no tenemos una bola de cristal sobre cómo va a funcionar, pero sí tenemos el conocimiento de los expertos y tenemos una idea de cómo está creciendo y cómo podría crecer. Ay, espérenme que esto ya se atoró. Ahí está. Entonces, después de definir esos modelos, que fueron 21 modelos, porque es para cada zona, para cada uno de los escenarios este, contextual, tendencial y estratégico, se obtienen muchas variables de estado, muchas dinámicas, muchas salidas. Y otra vez, las forzantes en este caso van a ser la urbanización, el turismo en naturaleza, la agricultura, los humedales costeros, perdón, las tres de arriba y las tres de abajo van a ser nuestras salidas. O sea, ¿dónde estamos afectando? Perdónenme, nuestras variables de estado. ¿Cuáles estamos afectando? Los humedales costeros, la vulnerabilidad del acuífero o la cobertura forestal. ¿Cómo se hizo eso? Se tuvo que definir un umbral de vulnerabilidad. Este umbral se mide de forma diferente, donde se considera el cambio en la vulnerabilidad de la variable de estado versus la variable forzante con respecto a un umbral, que ustedes pueden, nos encanta la media, la mediana, este umbral también puede variar, ¿no? Una vez que se tuvo esto, se hizo un árbol de decisión para ver quiénes estaban, cuántos casos estaban por arriba o por debajo de dicho umbral. Y por ejemplo, aquí estamos usando cuando tenemos poca cantidad de agua, o sea, una cantidad de agua menor a 0,36 y tenemos una urbanización muy alta, una urbanización mayor o igual a 0,61. Y esto lo estamos representando en la gráfica de la derecha, son las coordenadas paralelas. Es una forma para representar estas cosas que es muy utilizada también en toma de decisiones. ¿Qué podemos ver? Pues algo que ya sabíamos y que ya nos habían dicho. Entonces, al menos nuestro modelo sí tiene sentido. Que aumenta la urbanización y ¿qué pasa? Disminuye la cantidad de agua y eso tiene un efecto sobre los humedales costeros. Ahora esto se tenía que cuantificar de alguna forma. Entonces, para nuestros experimentos, aquí estoy presentando qué es lo que se mostró en el artículo, los tres casos, ¿no? El efecto de urbanización sobre humedales costeros. La urbanización tuvo un crecimiento de un 1%. Está bastante fuerte porque estamos diciendo que se redujeron los humedales un 35% y que para los experimentos que se hicieron eso tiene una probabilidad de 20%. Bueno, una probabilidad de 0,2. Y la agricultura, por ejemplo, aumentó en 3%, se disminuyó la cobertura forestal en 22% y tenemos una probabilidad de 0,24. Voy a dejarlo hasta ahí esa parte. Quiero mostrarles que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo trabaja todos estos aspectos, que son los que estábamos viendo al inicio para las Naciones Unidas. Entonces, ustedes pueden apoyar en cualquiera de estos, desarrollando índices o desarrollando alertas tempranas o cualquiera de estas cosas, este, tanto para agua, para seguridad alimentaria, para livelihoods, que son lo de las capacidades de los hogares, y para zonas costeras. Este trabajo estuvo financiado por la primera parte por PAPIT. También se estaba creando un laboratorio binacional de ciencias de la sostenibilidad que al final creo que ya no se creó, pero también tuvimos apoyo de ellos. Y el FOMIX que les mencioné. Entonces, última cosa nada más. Si alguien quiere ser curioso, puede meterse a la página de la ANSYS y ahí va a encontrar todo el informe del ordenamiento. Les quiero mostrar el análisis de aptitud, por ejemplo, del urbano, nada más para que no quede en el aire. Este es el modelo de decisión, similar a lo de Brasil. Tenemos diferentes atributos y su definición, cada una de las capas, la función de valor y cómo queda el mapa de valor
de la función de valor de fuente de empleo, ¿no? Y así para todos, 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 todos. Y en cuanto a los escenarios, pues tenemos todas estas regiones y cada uno de sus escenarios. Entonces, si quieren ver cómo está para cada región. Ileana, no se está viendo. Ah, perdón, déjame. Yo aquí bien emocionada hablando y no se ve nada. Perfecto. Ya ahí sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok, entonces les decía, si quieren ver, si quieren conocer más a detalle sobre el análisis de aptitud, aquí está esta página del ANSYS donde viene todo el informe, describe un poquito. Por ejemplo, para acuacultura podemos ver el modelo de decisión, todos los criterios, cómo se ve la función de valor ya cuando la mapeas, para todos, ¿no? O sea, aquí se pueden entretener todo lo que quieran. Y si además quieren ver la parte de pronóstico, aquí hay una pequeña descripción, los modelos que les mostré, la matriz de conflictos y por último, lo que les quería mostrar, que ya se me perdió, así los escenarios. Tenemos el escenario tendencial, el contextual y el estratégico, todos los escenarios para todas las zonas. Y aquí ustedes pueden entrar y ver todos los análisis que se hicieron para todas las zonas, para cada uno de los escenarios, para cada uno de los indicadores y qué narrativa representan a grandes rasgos. Bueno, entonces yo con esto termino y muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti. Muy interesante. No sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario, sugerencia. Bienvenidos. ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, yo tengo una duda por dos cosas. Dijiste en la primera parte, cuando quitas unas variables y entonces recalculas los pesos. Siempre se hace así, porque uno como estadístico o sea, te surge la duda si es mejor recalcular los pesos o volverlo a hacer sin esa variable. No sé si exploran esas diferencias y si hay diferencias De importantes. hecho, es lo que estás haciendo. O sea, estás recalculando los pesos, pero estás quitando la variable. Entonces lo estás volviendo a hacer sin esa variable. Depende del método, ¿no? Porque quizá no te daría lo mismo, por eso me surgió No, esa no, duda, no, no, pero de hecho no te da en lo el mismo. método que Por ustedes eso, hacen, así es. no O te sea, da lo este mismo. método, o sea, el que les mostré fue Ujú. el de quitar, el de hacer cero esa variable, y quitar esa variable haciendo cero el peso, ¿no? Es Ok, ese método. pero Pero por no eso te les daría decía, lo hay mismo. varios métodos de análisis de sensibilidad. Ok, Y tú ok, podrías decir, como tú dices, quito la variable y vuelvo a reescalar. ok. Y otra cosa, en el segundo ejemplo, cuando dices hay 21, o sea, ¿no se les ocurrió también hacer algo como que los 21 tuvieran las mismas variables, forzar esa parte de que tuvieran exactamente las mismas variables con diferentes pesos? ¿O sí fue así como finalmente salió? Es que en el ordenamiento, o sea, son Ajá, 21 escenarios porque son 21, o sea, son 7 zonas y 3 escenarios diferentes para cada una. Entonces, ok, el asunto es que, ¿sabes? Tienes que pensar también en la parte espacial. ok, Entonces, como estamos pensando también en la parte espacial, sería como otro conjunto de datos, otro banco de datos diferente para cada una de ok. estos lugares. Bueno, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia? ¿No? Buenas tardes. Mauricio Serrano, muchas gracias. Agradezco a Ileana por este conocimiento que comparte. Yo tengo una pregunta, a lo mejor es un poco más básica y técnica. Yo no he estudiado nada de estadística, pero estoy adentrado en ciencia de datos. Entonces me parece muy, muy interesante lo que presentaste, Ileana. Y bueno, la pregunta va más enfocada en tema un poco más técnico, me gustaría saber del el uso de las gráficas, cuál es el programa que usaste, si usas R para hacer todo esto,
Y por ejemplo, de lo que nos mostraste allí en la página de GitHub, que bueno, le voy a dar una ojeada, me parece muy interesante. ¿Cuál es, más que nada, cuál es el aprendizaje que tuviste o la retroalimentación que tuviste para el tema de, por ejemplo, de uso de R, a lo mejor el uso de, cómo definiste que fuera a lo mejor un mapa como el que mostrabas allí de, pues como con zonas en rojo y amarillo? Me gustaría saber eso para, sobre todo para saber cómo alguien como experta como tú, pues lo visualiza, ¿no? Mira, la parte de las redes, sí tuve que utilizar varias cosas, porque ya sabes que el que te hace el análisis no te lo pone bonito, ¿no? Entonces usé Cytoscape con el paquete de R para poder automatizar algunas cosas. Y habían otras medidas que no estaban ahí, que eran más de redes sociales, y entonces ahí me basé en Usenet. Entonces, básicamente con eso logré sacar esas gráficas. Pero sí tuve que batallarle un poquito para que no se vieran tan feitas, ¿no? Y bueno, me habría gustado que quedaran mejor, pero eso fue lo que logré con el tiempo que tenía. Porque bueno, ese es otro punto importante. Tenemos tiempos de entrega. Entonces, a veces como que tendemos a perdernos mucho en los datos y en querer sacar lo mejor posible y en querer analizar todo lo que se pueda, pero sí puede llegar a ser un poco abrumador en el sentido en que si te pierdes en detalles, ya no vas a llegar a la conclusión, ¿no? Y la segunda pregunta que me hacías, respecto a R. A mí me tocó automatizar el informe de pronóstico. Entonces ya cuando entres ahí vas a ver que son más de 1000 páginas. Lo que hice fue hacerlo todo en R, entonces automaticé el generador de los markdowns para que ya solo tuviera que cambiar variables y ya cuando tú lo veas vas a ver que todos son iguales, ¿no? O sea, nada más estoy leyendo y cambiando datos para que no fuera tan complicado. Mapas en R, sí metimos mapas en R. Ahorita aquí yo no estoy presentando ningún mapa de R como tal. Esos mapas que estás viendo sí los hizo nuestro experto en GIS, porque sí teníamos un experto en GIS, Víctor. Él es el que se encargaba de sacar todos los mapas con QGIS y con Python. O sea, él también automatizó las cosas en Python para que no fuera tan pesado hacer los mapas, pero básicamente los mapas bonitos son su responsabilidad. Ileana, te agradezco mucho y una excelente presentación, me encantó. Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta para Ileana? Bueno, parece que no. Pues otra vez muchísimas gracias, Ileana. Bienvenida a la licenciatura en Ciencia de Datos. Va a ser un placer que colabores con nosotros. Y pues muchas gracias. Gracias. Buen día, hasta luego. Hasta luego.